Hola a todos y bienvenidos a otro emocionante episodio de Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy tenemos una conversación muy especial planeada. Vamos a sumergirnos en la antigua Grecia y explorar la vida y legado de un personaje icónico, Hipócrates. Para guiarnos en este viaje, tenemos con nosotros al profesor de historia, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Elena. Estoy encantado de estar aquí y compartir con todos ustedes la fascinante historia de Hipócrates, una figura clave en el desarrollo de la medicina. Excelente. Para comenzar, Álvaro, ¿podrías darnos un vistazo general sobre quién fue Hipócrates? Por supuesto, Elena. Hipócrates fue un médico griego nacido alrededor del 460 a.C. en la isla de Kos. Es considerado el padre de la medicina occidental, y es recordado por sus contribuciones revolucionarias al campo de la salud. Fue una figura clave en la antigua Grecia, y su influencia perdura hasta nuestros días. Increíble. Pero, ¿qué hizo exactamente que Hipócrates sea tan destacado en la historia de la medicina? Buena pregunta, Elena. Lo más notable es el juramento hipocrático, un juramento médico que lleva su nombre, y que aún hoy en día muchos médicos recitan al graduarse. Además, Hipócrates introdujo la idea de que las enfermedades tenían causas naturales, y no eran simplemente castigos divinos, como se creía comúnmente en esa época. Fue un pionero en el método científico aplicado a la medicina, promoviendo la observación, la recopilación de datos y el razonamiento lógico. Fascinante. ¿Cómo era la situación médica en la antigua Grecia antes de Hipócrates? Antes de Hipócrates, la medicina estaba fuertemente influenciada por la religión y la filosofía. Se creía que las enfermedades eran castigos divinos, y el tratamiento estaba a menudo vinculado a rituales religiosos. Hipócrates desafió esta concepción al buscar explicaciones naturales para las enfermedades, y al desarrollar tratamientos basados en la observación y la experiencia. Entiendo. ¿Podrías hablarnos más sobre la vida personal de Hipócrates? ¿Qué sabemos sobre él fuera de su papel en la medicina? Claro, Elena. Aunque la información sobre su vida personal es limitada, se cree que Hipócrates provenía de una familia de médicos, y que él mismo tuvo hijos que continuaron con la tradición médica. Viajó extensamente por Grecia y otras regiones, acumulando conocimientos de diversas culturas. Además de su práctica médica, se destacó como maestro, transmitiendo sus enseñanzas a través de discípulos que luego formaron la famosa Escuela de Kos. Interesante. ¿Cuáles fueron algunas de las contribuciones médicas específicas de Hipócrates? Hipócrates estableció una serie de principios y prácticas médicas que han perdurado a lo largo del tiempo. Uno de los más destacados es el énfasis en la observación clínica y la importancia de registrar detalladamente los síntomas y la progresión de las enfermedades. También introdujo el concepto de la teoría humoral, que sostiene que el equilibrio de los 4 humores del cuerpo, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, estaba relacionado con la salud. ¿Cómo influyó la teoría humoral en la medicina antigua? La teoría humoral fue fundamental en la medicina antigua y persistió durante siglos. Se creía que el desequilibrio de los humores era la causa de las enfermedades, y los tratamientos se centraban en restaurar ese equilibrio. Por ejemplo, si se creía que alguien tenía un exceso de bilis amarilla, se le recetarían medidas para contrarrestar ese desequilibrio. Entiendo. Volviendo al juramento hipocrático, ¿podrías explicarnos más sobre su importancia y cómo ha influido en la ética médica moderna? Por supuesto. El juramento hipocrático es un juramento ético que aborda la conducta y la responsabilidad del médico hacia sus pacientes. Establece principios como la confidencialidad, la integridad y la compasión. A lo largo de la historia, ha sido modificado, pero su esencia ha perdurado. Incluso hoy en día,
muchos médicos lo consideran una guía fundamental para su práctica profesional. Es fascinante cómo estas ideas antiguas han perdurado. ¿Hubo alguna controversia o crítica hacia las ideas de Hipócrates en su tiempo? Sí, definitivamente. Aunque Hipócrates fue ampliamente respetado, no estuvo exento de críticas y controversias. Algunos contemporáneos cuestionaron sus teorías, y hubo disputas dentro de la comunidad médica de la época. Sin embargo, con el tiempo, sus contribuciones ganaron reconocimiento, y se convirtieron en la base de la medicina occidental. Maravilloso. Además de sus contribuciones médicas, ¿hay algún aspecto de la vida de Hipócrates que destaque para ti, Álvaro? Definitivamente, Elena. Lo que encuentro notable es su enfoque en el paciente como individuo. Hipócrates no solo se preocupaba por tratar enfermedades, sino que también abogaba por entender al paciente en su totalidad, su estilo de vida, su entorno y su historia médica. Este enfoque holístico sigue siendo relevante en la medicina contemporánea. Es impresionante cómo su visión trasciende el tiempo. ¿Cómo influyó Hipócrates en la formación de la escuela de Cos y en la transmisión de conocimientos médicos? Hipócrates dejó un legado duradero a través de sus discípulos, quienes formaron la escuela de Cos. Esta escuela se convirtió en un centro de aprendizaje médico, y sus miembros continuaron desarrollando y expandiendo las enseñanzas de Hipócrates. La transmisión de conocimientos de maestro a discípulo fue fundamental en la preservación y difusión de las ideas médicas de Hipócrates. Asombroso. Parece que su influencia se extendió mucho más allá de su tiempo. ¿Cómo ha evolucionado la medicina desde los días de Hipócrates hasta ahora? La medicina ha experimentado una transformación increíble a lo largo de los siglos. Desde los principios fundamentales establecidos por Hipócrates, hemos visto avances significativos en la comprensión de las enfermedades, el desarrollo de técnicas quirúrgicas, la introducción de medicamentos modernos y, más recientemente, la revolución de la medicina basada en la genómica. Aunque los métodos han cambiado, el compromiso con la búsqueda de la verdad y el bienestar del paciente sigue siendo una constante. Eso es increíble. ¿Cómo crees que la figura de Hipócrates ha influido en la percepción de los médicos en la actualidad? Hipócrates estableció un estándar ético y profesional que ha perdurado en la percepción pública de los médicos. Su enfoque en la integridad, la compasión y la dedicación al paciente ha moldeado la imagen del médico ideal a lo largo de los siglos. Incluso en la actualidad, la figura de Hipócrates sigue siendo una inspiración y un recordatorio de los principios fundamentales de la medicina. Definitivamente. Bueno, Álvaro, ha sido un placer explorar la vida y legado de Hipócrates contigo. Antes de concluir nuestro viaje a través de la historia, ¿tienes algún mensaje final para nuestros oyentes? Solo quiero destacar la importancia de reconocer y apreciar las raíces históricas de la medicina. Comprender la evolución de las ideas y prácticas médicas a lo largo del tiempo nos permite apreciar la riqueza de nuestra profesión y nos inspira a continuar buscando la mejora en la atención médica. Muy bien dicho, Álvaro, y a nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en este fascinante viaje a través de la historia. No se olviden de seguirnos para más exploraciones históricas. Hasta la próxima.